Ok, nos habíamos quedado en este mismo ejercicio de cuánto calor se gastó en el proceso. Entonces, el calor gastado para evaporar la mitad del agua, si el agua al inicio estaba a 80 grados, entonces ya eso lo teníamos claro, ¿verdad? Espero que sí. Ahora, muy bien, falta la cambio de entropía. Entonces, el cambio de entropía también lo vamos a separar cuando el agua está de 80 a 100 grados y cuando el agua empieza a evaporarse. Cuando el agua está de 80 a 100 grados, empezamos exactamente de la misma manera. El cambio de entropía es igual a la integral del punto inicial al punto final del de Q reversible entre T. Recuerden, realmente no es 100% reversible, pero para grandes rasgos, este proceso al final sí es reversible. ¿Por qué? Porque vamos a llegar a las mismas características del agua. Aunque tal vez el agua no tenga exactamente la misma forma, o sea, internamente las moléculas estén completamente desordenadas con respecto al orden inicial que tuvieran podido tener, en realidad el agua en esto no va a importar mucho. O sea, la velocidad de cada molécula está cambiando en todo momento. Entonces, esta fórmula nos da la entropía, bueno, el cambio de entropía para el proceso de ir de 80 a 100 grados. mc de T. C realmente no es 100% constante, pero para efectos de lo que estamos haciendo en el curso, C se puede aproximar muy bien por 4186 joules sobre kilogramo Kelvin. Y lo otro que estaba diciendo era que lo que está dentro del logaritmo no es un delta T, es T final entre T inicial. Por lo tanto, no se les ocurre usar esta T en Celsius. Ahí obligadamente tienen que hacerlo en Kelvin. ¿De acuerdo? Si no lo hacen en Kelvin, el logaritmo le va a hacer falta algo. Y ese faltante va a impedir que calculen apropiadamente el delta S. Bueno, vamos ahora con el de evaporación, que es el más raro de los dos. El delta S de evaporación es de la misma manera. Evaporamos el agua. Exactamente empezamos desde la integral del punto inicial al punto final de Q entre T. T es constante durante el cambio de fase. Pero el de Q hay que ponerlo de manera apropiada. El Q que nosotros tenemos es masa evaporada por L. Y eso nos va a implicar que el de Q es igual a L por dm, ya que la L es una constante. Lo único que puede cambiar en realidad es la masa. Entonces, ¿cómo empezamos? El dm va a ser la masa que se va a ir evaporando. Entonces, vamos a ir de la masa inicial a la masa final, LdM entre T. La masa inicial del vapor es 0. No hay vapor en el inicio. La masa final del vapor es 0.5 kilogramos, porque estamos evaporando la mitad del agua inicial. Y tenemos solamente 1 kilogramo de agua. Entonces, LdM entre T. La integral de eso, todo es constante. L por delta M entre T. Y el delta M es la masa evaporada. Hacemos eso, hacemos la multiplicación y llegamos a que el cambio de entropía es 3028.3 joules sobre Kelvin. El delta S total sería la suma de los dos cambios de entropía, 230.6 de la parte de ir de 80 a 100 y los 3000 y resto de la parte de evaporar el agua, aproximadamente 3260. ¿De acuerdo? Espero que sí. Muy bien, vamos a empezar el capítulo el primer capítulo del tomo 2 del libro. Voy a hacer un nuevo documento. Entonces, este capítulo es el de cargas puntuales. Déjenme ver el nombre exacto del capítulo. Pero es el primer capítulo de la unidad de electrostática. Anteriormente
Solo le ponen campos eléctricos. Sí. Voy a ponerle campo eléctrico de carga puntual porque este libro hizo un cambio bastante curioso de la novena a la 10ª edición. Lo que hicieron fue que normalmente todos los libros siempre ven fuerza eléctrica y campo eléctrico, tanto de cargas puntuales como de cargas, distribuciones de carga. No sé por qué hicieron esta vez un único capítulo de cargas puntuales. Casi pareciera como que están haciendo los libros que no llevan cálculo. Los libros que no llevan cálculo empiezan de esta manera. Bueno, resulta que ya pasando la parte de termodinámica, nosotros vamos a estudiar ahora, a partir de lo que queda del curso, fenómenos eléctricos. El curso 3, física 3, van a empezar a ver fenómenos magnéticos. Y con eso van a cubrir de ahí hasta el final del curso la parte de óptica, verán óptica y cómo se relaciona con el electromagnetismo, un poquito de relatividad y un poquito de mecánica cuántica. Con eso van a cubrir prácticamente toda la física clásica. O sea, van a llegar a la física del siglo XIX. Casi empezando la física del siglo XX. Muy bien, nosotros todavía no vamos a llegar ahí. Vamos a estar atorados todavía un poquito de tiempo en el siglo XVIII. O sea, en cargas, campo eléctrico y cargas puntuales. En realidad, el concepto de carga eléctrica y de todo esto se conoce desde hacía mucho tiempo. Originalmente, en varias ciudades de Grecia hayan visto los filósofos algo muy curioso. Existían ciertas sustancias con unas propiedades especiales. Si, por ejemplo, agarraban un poco de ámbar y lo frotaban sobre cierta superficie, podían sentir cómo se les atraía el pelo a cualquiera de las dos superficies. ¿Eso es por qué? Porque el ámbar lograron arrancar unas cuantas cargas y las trasladaron a la superficie. Entonces, se decía que el cuerpo estaba cargado. Tiempo después, Benjamin Franklin empezó a estudiar también un poco de esto. Benjamin Franklin lo único que hizo realmente fue la nomenclatura de ponerle nombre a las cargas, carga eléctrica positiva y carga eléctrica negativa. No fue hasta mucho después que llegó Coulomb y empezó a estudiar más a fondo esto. Coulomb encontró que además de que las cargas pueden ser positivas o negativas, la forma en que se atraen mutuamente. Entonces, una carga eléctrica realmente es una acumulación de partículas eléctricas cargadas, o sea, dentro del cuerpo. Tiempo después, Coulomb encontró ya una expresión matemática para la fuerza que tiene una carga eléctrica. La fuerza entre cargas eléctricas. Tiempo después, Gauss trabajó en el campo eléctrico, vamos a ver la ley de Gauss, y otros señores también empezaron a trabajar en lo mismo. El gran avance fundamental lo tuvo Maxwell al unir la electricidad con el magnetismo en una única, en un único tipo de ente, o sea, el campo electromagnético. Posteriormente, Millikan encontró una relación entre la carga eléctrica y la estructura de la propia materia. La materia como tal se compone de ciertas partículas cargadas eléctricamente. Y Millikan encontró que la carga de los objetos tiene que ser una cantidad cuantizada. ¿Qué quiere decir cuantizada? N veces, o sea, un número entero, una carga fundamental. Entonces, vamos a partir de ahí. Nosotros ya conocemos mucho eso, entonces podemos empezar con la carga fundamental. Bueno,
La carga eléctrica, entonces, bueno, dos cuerpos cargados eléctricamente van a sentir una fuerza entre ellos. Hay dos tipos de cargas, positiva y negativa. Si las cargas son del mismo signo, entonces la fuerza es repulsiva. Y de igual magnitud en ambos cuerpos. Además, está en la misma línea de acción. Ahora vamos a ver qué es esto. Entonces, aquí tenemos un cuerpo, digamos que está cargado positivamente. Aquí tenemos otro cuerpo cargado positivamente. Hasta ahora es lo único que hemos visto de momento. Los voy a dejar los cuerpos bastante pequeñitos. O sea, van a ser en cargas puntuales realmente. Yo debía haber puesto en realidad cargas puntuales, pero es que ellos en su época no podían tener cargas puntuales. Lo que hacían era que agarraban unas cuantas esferas metálicas, las cargaban y las esferas metálicas, entonces las hacían muy pequeñitas y las hacían bastante separadas y con mucha dificultad en su época lograban medir la fuerza. Encontraban que las fuerzas eran las mismas. Más o menos créanme que son paralelas esas fuerzas. Esto le voy a llamar, digamos, el cuerpo 1, este es el cuerpo 2. Esta va a ser la fuerza que siente el cuerpo 2 debido al cuerpo 1. Y esta es la fuerza que siente el cuerpo 1 debido al cuerpo 2. La magnitud de ambas fuerzas es la misma, pero la dirección es opuesta. Entonces, como la dirección es opuesta, basta con ponerlo menos. ¿De acuerdo? Está sencillo. Los vamos a tratar como vectores. O sea, de una vez vamos a saber que aquí vamos a trabajar mucho con vectores. Además, experimentalmente, a este le voy a llamar que va a tener una carga Q1 y esta una carga Q2. La fuerza es experimental, ya sea la fuerza 1 o la fuerza 2 es proporcional a la carga 1 y la fuerza también es proporcional a la carga 2.
directamente proporcional. O sea, es una multiplicación. Y también encontró que la distancia que la separa, este ya lo hizo Coulomb, la fuerza es proporcional al inverso del cuadrado de la distancia. Muy bien. De momento tenemos esto. Si las cargas ahora son de signos opuestos, esto mismo ocurre si las cargas hubieran sido negativas. Vea que yo dije las cargas del mismo signo. Pero si una es positiva y otra es negativa, se cumplen las mismas reglas, excepto que la fuerza ahora es atractiva. Entonces hagamos un dibujo. Esto lo voy a llamar Q1, esto lo voy a llamar Q2. La línea de acción es esta. Aquí vamos a tener una fuerza, aquí vamos a tener otra fuerza. La fuerza que siente 1 debido a 2 y la fuerza que siente 2 debido a 1. Nuevamente, la fuerza que siente 1 debido a 2 en magnitud es igual a la magnitud de la fuerza 2, bueno, la fuerza que siente 2 debido a la carga 1. Aún más, son de signos opuestos. Sin embargo, en este caso, las fuerzas son atractivas. El resto de las cosas se cumple igual. La fuerza, cualquiera de las dos, va a ser proporcional a la carga 1, va a ser proporcional a la carga 2 y va a ser proporcional a la distancia al cuadrado, a 1 sobre la distancia al cuadrado que la separa. O sea, inversamente proporcional al cuadrado de la distancia. Entonces llegó Coulomb, al haber estudiado estos con un electroscopio muy primitivo y con mucha dificultad, logró determinar la famosa ley de Coulomb. Para cargas puntuales, o sea, cuerpos cargados extremadamente pequeñitos y lo suficientemente separados se pueden ya considerar como cargas puntuales. O sea, si los dos cuerpos son pequeñitos y tanto sí que no va a importar la forma del objeto, entonces Coulomb logró determinar todo esto. Vale, voy a escribir la mayúscula. La fuerza es igual a una constante K por la carga 1 por la carga 2 entre la distancia que la separa, R12 al cuadrado. Esto sería en términos de magnitud. Ahora muy bien. Para ponerle dirección, le ponemos un vectorcito S.
Entonces la fuerza que siente la carga 1 debido a la carga 2. Muy bien. Esta constante K ya ahorita le decimos. Carga 1, carga 2, que todavía no les he dicho el signo de las unidades de la carga. Esa es la distancia que los separa al cuadrado. Y el vectorcito S es un vectorcito que siempre es saliente de la carga 1. Es un vector unitario. Saliente de la carga 1. Y va en la línea de acción. O sea, la línea que separa la carga 1 de la carga 2. ¿Alguna pregunta hasta ahora? Estamos hablando de fuerzas. Tenemos dos cargas. De momento no les he dicho que es exactamente la carga eléctrica, pero sabemos de que desde la época de los griegos ya sabían que al frotar dos cuerpos, un cuerpo se cargaba, bueno, ambos cuerpos en realidad se cargaban y podíamos tener ciertos fenómenos. Otro ejemplo, no sé si les ha pasado, pero a mí me ha pasado que tengo ropa que al momento de que si la froto contra alguna otra superficie, por ejemplo otra tela, se empieza a escuchar como un chisperito. Eso es que uno de los cuerpos está cargando, bueno, ambos cuerpos se están cargando. Y si yo toco algo metálico, me ha pasado que he sentido un jalonazo. Eso es ¿por qué? Porque estaba cargado y los metales pueden absorber las cargas eléctricas fácilmente. Entonces la carga eléctrica estaba pasando de mi cuerpo hacia el metal. Eso me ha pasado bastante a mí. No sé si les ha pasado a ustedes. Si veían las aulas viejas, en realidad no pasaba exactamente como decían ellos, porque ellos lo hacían muy exagerado, pero sí se puede cargar. Por ejemplo, una tela se puede cargar muy fácilmente a la hora de hacer fricción. Los objetos plásticos se pueden cargar, digamos, entre comillas, frotando, por ejemplo, una regla plástica contra el pelo. Y uno puede llegar a obtener fuerza sobre otros objetos debido a esa carga eléctrica. Ahora, muy bien. Esa famosa carga eléctrica que nosotros tenemos. Ay, otra vez se cayó el internet. No, aquí está. Entonces la idea es empezar a estudiar la dinámica de las cargas eléctricas. Encontramos que hay dos cargas. Bueno, la carga eléctrica se puede ser positiva o negativa. Y para cargas puntuales encontramos la ley de Coulomb. Ahora muy bien, vamos con esa constante. Resulta que en realidad la fuerza es bastante intensa. Las cargas son pequeñitas. Pero la fuerza es muy, muy intensa. La constante K es aproximadamente 9 por 10 a la 9. Newton metro cuadrado sobre una nueva unidad que le voy a llamar Coulomb cuadrado. Ahora muy bien, la unidad de la carga eléctrica que hasta el momento yo no les he dicho es el Coulomb o la C.
la unidad de la carga eléctrica. En realidad no es la unidad del sistema internacional. La unidad del sistema internacional corresponde al ampere sobre segundo, al ampere por segundo. Es una unidad compuesta. La unidad básica del sistema internacional es el ampere, que está relacionado con eso. Lo veremos mucho después. Un coulomb es igual a un ampere segundo. Por cualquier cosa. Entonces, el coulomb no es una unidad digámosle, del sistema internacional. La unidad del sistema internacional es el ampere, segundos, metros, etc. El coulomb está en términos de ampere. Yo preferiría que lo hubieran dejado en términos de coulomb, porque el coulomb se puede perfectamente haber sido la unidad del sistema internacional y el ampere la unidad derivada. Sin embargo, es más fácil medir amperes que medir carga. Luego les explicaré qué es el ampere. Vean que esta K es un número bastante grande. La fuerza eléctrica realmente es una fuerza muy, muy grande. Por poquita carga eléctrica que uno tenga, ya va a sentir una fuerza grandecita. Lo suficiente como para hacer muchas cosas. Muy bien. El vectorcito S siempre es saliente de la carga. En realidad, vamos a decir en este caso que va a apuntar en la línea de acción. Y estas dos cargas van a determinar el signo hacia dónde se va a dirigir la fuerza. ¿Por qué? Porque las cargas van a poseer signo. Entonces van a determinar hacia dónde se está dirigiendo la fuerza. Entonces, como ellas son las que determinan hacia dónde se dirige la fuerza, ellas son las que nos van a decir el signo final de la carga. Muy bien, lo vamos a dejar hasta acá. En realidad este capítulo tiene poquitas fórmulas y ya prácticamente cubrimos la mitad del capítulo. Con solo esto. Yo les dije que el libro hizo unos cortes muy raros al capítulo. La mayoría de libros hubieran avanzado muchísimo más que esto. Por ahora, prácticamente terminamos el capítulo. Tenemos que ver ahora el campo eléctrico, que es prácticamente la misma fórmula, y explicar cositas del campo eléctrico y hacer ejemplos. En realidad ya prácticamente terminamos el capítulo. Por eso me puse a hacer los dos ejemplos que teníamos antes de termodinámica. Lo dejamos hasta acá y nos vemos en la otra clase.